Hola y bienvenidos a esta primera edición de Interrogante. Les saluda Luis Ábalos desde el Centro Universitario de la Ciénega. Este programa hablará sobre temas de interés a través de la entrevista. Hoy contamos con la presencia de la doctora en Ciencias Sociales, Liliana Castañeda. Ella es investigadora en este centro universitario y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Hola Liliana, Hola. ¿cómo se encuentra? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Sus líneas de investigación y los temas que podemos encontrar en ellas son identidades, géneros, maternidades, políticas públicas y desarrollo regional. Hoy queremos hablar de un tema que es el feminismo. ¿Qué define usted qué es para usted el feminismo? Mira, el feminismo es un movimiento político que se caracteriza por ser o por exigir el trato de las mujeres en particular, pero también de todo aquello que es diverso al sujeto político masculino que ha sido el que ha encabezado, digamos, toda nuestra historia en términos políticos justamente. Es decir, es un movimiento que se ha definido en diferentes etapas, que tiene hasta la fecha diferentes demandas, tan diversas como existe diversidad en las mujeres justamente, pero que también ha permitido el identificar y evidenciar y visibilizar otro tipo de sujetos, además de las mujeres, que no habían sido considerados como iguales o como parte importante de la sociedad. Entonces, digamos, el feminismo es un movimiento político encabezado o hecho por mujeres, pero que tiene alcances, digamos, en otras áreas y con otros sujetos, además de las mujeres. El feminismo, además, digamos, no es un movimiento que quiera, porque también el feminismo se puede definir por lo que no es, ¿no? No es un movimiento que quiera que las mujeres sean más que los hombres, ¿no? O que tengan más poder que los hombres, sino que el feminismo lo que busca es que la diferencia entre hombres y mujeres, o la diferencia, entre las mismas mujeres, no signifique desigualdad, ¿no? Es una frase muy, muy conocida de Marta Lamas, en donde el ser diferente no significa que tú vales más o que yo valgo menos, o que no significa, en términos muy generales, que tú tengas acceso a más derechos que yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un movimiento importante, es un movimiento, yo creo que el movimiento más importante de los últimos décadas, y que, bueno, más que nunca está justamente en una época de furor en nuestro país y en general en Latinoamérica. Muy bien. Aquí ahorita me estaba mencionando sobre lo que es la equidad y eso de la igualdad, ¿no? Creo que dentro del feminismo, ¿qué podemos rescatar como palabra clave? ¿La equidad o la igualdad? En términos generales, digamos, ha habido todo un debate sobre qué es igualdad y qué es equidad, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, que la igualdad es querer ser iguales, pero eso es imposible cuando se es diverso, ¿no? Y entonces que tendrías que utilizar el concepto de equidad, que es en términos como muy coloquiales o muy simplistas, el hecho de tener el mismo piso de inicio, ¿no? Entonces, si yo tengo ciertas características que me hacen que me cueste más trabajo llegar a cierta meta, pues la idea de la equidad es poner pisos iguales para los dos. Pero al final, en realidad lo que se está buscando es que, a pesar de la diferencia y la diversidad, seas tú hombre, seas tú mujer, seas tú indígena, seas tú de la comunidad LGBTI, es decir, seas lo que seas, ¿no? En términos de ser humano, lo que se busca es que tú tengas un trato igual ante la ley, un trato igual como sujeto de derecho que te posibilite el desarrollo potencial de tu personalidad en términos de lo que tú creas conveniente para ti mismo, ¿no? Entonces, digamos que por eso se habla ahora del término de igualdad sustantiva, ¿no? No es que seamos iguales, no es que nos traten iguales, el caso es que siendo diferentes tengamos la misma posibilidad de lograr el desarrollo de nuestras potencialidades con base justamente en ser sujetos de los mismos derechos. Muy bien. ¿Y cuál es el conflicto con el que se encuentra el feminismo actualmente? Yo creo que son muchos conflictos, pero a mí en particular, digamos, un primer conflicto, y que creo que se debe a la falta de
de un sentimiento, de una práctica didáctica de las feministas. El primer conflicto tiene que ver con la ignorancia de lo que es el feminismo, que provoca que mucha gente hable, opine sobre algo que no conoce, ¿no? Entonces, pero eso también se debe a que nosotras no nos hemos dado a la tarea de decir, miren, el feminismo no es que se peleen hombres contra mujeres, el feminismo no es que es otra, muchas cosas más. Otro conflicto tiene que ver al interior de los feminismos con las diferentes posiciones de las mujeres. Entonces, por ejemplo, mientras el feminismo de la igualdad buscaba derechos políticos y buscaba el derecho al voto y el derecho al trabajo para mujeres blancas, clase medieras, pues entonces surgen las mujeres afros o las mujeres negras o las mujeres chicanas diciendo, pues ese feminismo no me representa, yo tengo otros, ¿no? Está los ecofeminismos, está el feminismo comunitario, el feminismo indígena, etcétera, que tiene diferentes características de acuerdo a la condición situada de la mujer, ¿no? Y yo creo que el principal conflicto en este sentido es la imposibilidad de diálogo entre las feministas al interior de los propios feminismos, ¿no? Últimamente, por ejemplo, es claro, los pro aborto, los pro vida, ¿no? Es una de las cosas, porque bueno, habemos quienes nos asumimos como feministas y no estamos a favor del aborto, por ejemplo, ¿no? Y eso no nos quita para nosotros ninguna lo feminista, ¿no? Pero bueno, hay quien no lo piensa así. O quien busca acceso al trabajo y acceso al poder, pero pues por otro lado ves a las indígenas que lo que buscan es otra cosa y entonces no hay posibilidad de diálogo entre la diversidad, entre las propias mujeres, ¿no? Y a veces el hecho de que consideran un feminismo más importante o menos importante, o más visible o menos visible, es uno de los tensiones y de los conflictos que yo creo que más evidentes en los feminismos actualmente. Entonces, dentro del mismo feminismo está existiendo esos conflictos, claro, dentro de esos grupos. Claro. Hay posiciones que son, yo creo que muy respetables, ¿no? De las mujeres, por ejemplo, que marchan semidesnudas, o las mujeres que van y gritan cosas, o las mujeres que van y se ponen en contra de la maternidad como una cuestión de esclavitud, o las mujeres... Digo, yo creo que todas las luchas son válidas, ¿no? Sí, claro. Pero no siempre son compartidas, ni quiere decir tampoco que unas sean más importantes que otras. Entonces, me parece que uno de los conflictos que tiene el feminismo en este momento es eso, la tensión y el conflicto de no poder dialogar entre las mujeres, porque unas se consideran más o menos feministas o defendiendo cosas más o menos importantes, ¿no? Cuando me parece que, digo, si una niña se siente liberada porque puede salir a la calle sin depilarse las piernas, es igualmente valioso que si una chica va y logra meter una iniciativa al Congreso sobre la difusión de videos sexuales, por ejemplo, ¿no? Digo, no, me parece que ahí el asunto tiene que ver con la posibilidad que tiene uno de liberarse de lo que le hace daño y de liberarse de lo que le eso perjudica. Ya viene de más adentro. Exactamente. Ahorita que estaba mencionando eso, me vino a la cabeza la manifestación que hubo el 12 de agosto en Ciudad de México. Esta marcha, ¿cómo o cuál es la perspectiva que usted tiene sobre lo que pasó? Sobre cómo fue la marcha, cómo fue tomada por los medios, por las demás personas. Yo creo que culturalmente, y aquí está lo que tiene que ver con teoría de género, ¿no? Se piensa, todo está construido en nuestra cultura en términos de lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer, ¿no? Entonces, si tú lo piensas en ese sentido, ¿qué se espera de una mujer? De una mujer se espera obediencia, se espera que sea cariñosa, que se espera que cuide a los otros, no se espera de la mujer violencia, no se espera de la mujer gritos, que levante la voz, que se manifieste, etcétera. Entonces, me parece que mucho de la sorpresa que generó esa marcha tiene que ver con lo que esperamos que sea una marcha de mujeres, ¿no? O sea, pues, de blanco, con florecitas, o lo que esperaban, ¿no? La idea exactamente. Pero me parece también que el momento es muy sintomático, porque sí hay un hartazgo de la violencia, hay mucha más sensibilidad, es decir, yo en estos momentos puedo pensar que mucho de lo que a mí me pasaba en la secundaria o en la prepa era violencia, pero no había toda esta campaña que me sensibilizara, entonces yo no la viví como violencia. Pero los jóvenes de ahora sí.
Entonces hay como mucha sensibilidad respecto a la violencia de género, hay un hartazgo por los extremos a los que ha llegado esa violencia con los feminicidios, y me parece que la marcha fue la manifestación de ese hartazgo y de ese ya me cansé. Yo no puedo decir que estoy a favor de que destruyan vidrios y pinten bardas, pero yo entiendo perfectamente el contexto de hartazgo en el que se dio, y me parece que la respuesta por parte de los medios o de mucha gente no alcanza a entender justamente que es una expresión de estos tiempos, ¿no? Entonces, mi opinión sería esa, es decir, estamos hartas, ¿no? Y cada quien saca, si fuera mi hermana la que está desaparecida, si fuera mi hija la que está desaparecida, lo menos que haría sería pintar una barda, ¿no? Entonces, me parece que también hay que entender el momento y la situación de la gente que está participando en esas marchas. Muy bien, ¿y cómo llegar a todas estas personas? Hace un momento me estaba comentando sobre cómo hay ideas de personas, ¿no? Y que llegar a ellas es difícil. ¿Cómo podemos llegar a todas esas personas que tal vez son de otra forma de pensar, de otras ideas? ¿Cómo llegar y hablarles del feminismo? Yo creo que el mejor ejemplo del feminismo tiene que ver no solamente con lo que dices, sino con lo que haces, ¿no? Por ejemplo, algunas veces en el doctorado, cuando yo decía que yo era feminista, había sonrisas, ¿no? Y había sonrisas porque soy católica, me casé por la iglesia y por el civil, y tengo 2 hijos hermosos, por cierto, ¿no? Y resulta que para cierto sector feminista, todo eso es justamente no ser feminista, ¿no? Va en contra de. Sí, ¿no? O sea, estoy sujeta a las normas de género y normas sociales y de la iglesia que me hacen hacer esas cosas, ¿no? Puede que sí, ¿no? Pero cuando yo analizo mi propia relación de pareja o mi tipo de crianza de mis hijos, yo puedo ver mucha más igualdad, mucha más equidad, mucho más respeto, amor, tolerancia, plenitud de vida, ¿no? Que en relaciones en donde no hay un matrimonio, en donde no hay hijos y donde hay violencia de por medio, o donde no hay respeto de pareja, o donde no se respetan los proyectos individuales. Entonces me parece que ahí es donde es difícil a veces identificar o poder definir qué es ser feminista, ¿no? Porque digo, yo soy feminista y yo construyo relaciones de equidad, construyo relaciones de igualdad, no solamente con mi esposo, sino también en relación con mis hijos, en relación con mi hermano, en relación con mis colegas del trabajo. Y así es como yo vivo el feminismo, ¿no? Es decir, en ese sentido. No quiere decir, digamos, yo soy consciente de mis privilegios, pero también soy consciente de que a veces la confrontación no siempre trae cosas buenas. Siempre hay que negociar, hay que platicar, digamos, yo tengo colegas que nunca han leído sobre feminismo, que desde que me conocen han sido mucho más sensibles a temas de género y de feminismo, porque o los saco yo en la conversación, o se los hago notar, ¿sí me doy a entender? Es decir, entonces yo creo que ser feminista tiene que ver con eso, no es pelearte con el mundo, no es pelearte con los hombres, tiene que ver con construir relaciones equitativas y respetuosas que te permitan lograr lo que tú quieres lograr de tu vida, ¿no? Sea el trabajo, sea tu pareja, sea la maternidad, sea esto. Es ser parte de ello en todo. Me parece que, digamos, sí tiene que ver con definir el feminismo, pero también tiene que ver con cómo te ven a ti en tu vida general, ¿no? O sea, si ves a una mujer plena, pues qué padre, ¿no? Y es como un ejemplo para Es como mostrarlo. un ejemplo. No es que uno quiera ser un ejemplo, pero digamos, no es lo mismo solamente decirlo, que cuando lo que dices es más o menos congruente con lo que tú ves con la persona en términos de su vida cotidiana y su vida particular. Sí hace falta, digamos, también concientizar a la gente y decirle, cuando quieras opinar del feminismo, primero lee, ¿no? O sea, no es un asunto solo de lo que ves en la televisión o lo que o lo que te han dicho. Redes sociales. Exacto, ¿no? Estas cosas que son más mediáticas, pues a lo mejor la gente cree que con eso ya sabes lo que es el movimiento feminista, pero lejos está de eso, ¿no? Porque normalmente podemos ver en las redes sociales como tachar por lo primero que se haga erróneo o por cualquier cosa que pase. O tú le pones feminismo en Google y lo primero que te sale son las fem que se van y se desnudan en el Vaticano, ¿no?
universidad, muchas chicas de las que están en la universidad no saben, ¿no?, lo que costó que las mujeres fuéramos a la universidad. Sí. ¿No? O muchas chicas de las que ahora votan no saben lo que costó que las Poder mujeres llegar a votar. eligiéramos a nuestros representantes Sí. políticos. Entonces me parece que la memoria es muy corta y muy desleal en ese sentido, muy traicionera, y hace falta que se informen un poco más sobre eso. ¿Y cómo podemos hacer, hablando de ese tema de los jóvenes, para educar, ya sea desde casa o como para que no olviden y vean por lo menos desde una perspectiva más respetuosa, o no digamos contribuir, pero estar por parte de no juzgar al feminismo? ¿Cómo educar a los niños o a los jóvenes con esto? Yo creo que una educación feminista pasa por deconstruir un poco los esquemas del género, ¿no? Es decir, si yo educo a mi hijo y le digo, ay, deja esa muñeca porque eso es de niñas, ¿no? O no entres a la cocina porque aquí no es tu lugar, pues desde ahí estoy reproduciendo lo que se espera de los hombres y lo que se espera de las mujeres. O si a las niñas solo les regalo muñecas y trastecitos para que vayan preparándose para su vida futura, pues, o sea, también es como medio complicado. Entonces yo creo que una educación feminista pasa por eso, pasa por desmontar esas lógicas en donde los niños puedan expresar sus sentimientos también, donde los niños se sepan responsables, corresponsables de las labores domésticas, ¿no? Junto con sus hermanas, junto con sus mamás y papás, que si le gusta cocinar, cocine, ¿no? Que no por eso tendría por qué ser juzgado o ser más excluido. o menos. Y si a una chica no le gusta el quehacer, pues no quiere decir que no vaya a hacer quehacer doméstico, ¿no? Porque a veces toca, cuando una familia es un equipo siempre. Pero sí, también que es súper válido que no quiera tener hijos o que quiera tener dinero, que quiera tener una carrera exitosa, que quiera ser una persona importante, ¿no? En términos de la vida pública y política de un país, y que sepa que también ella puede lograrlo, ¿no? Es decir, que hay forma de dedicarse a lo que ella quiera porque la Constitución así lo permite, porque social y culturalmente tendría que serlo, de acuerdo a sus necesidades y situaciones y aspiraciones, ¿no? Muy bien. Entonces, desde esa perspectiva creo que existe una forma de cambiar la idea, de llegar hasta allá. Y yo creo que desde los jóvenes, ¿no? Que es la nueva generación, que es todo esto, ir adaptando. Pero, ¿cómo sumarse también al feminismo? ¿Cómo llegar o cómo...? Es que va a depender justamente de que hasta dónde sea tu situación y con qué tipo de feminismo te identifiques, de los grupos que ¿no? existen. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser una mujer sumamente... Yo creo, ¿no?, que cualquier mujer que quiera construir una trayectoria profesional, individual, tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Y hay quien lo va a hacer sacrificando a lo mejor no tener una familia, ¿no? Pero, y eso pues es decisión de esa mujer, ¿no? Sí. Y también creo que si hay una mujer que estudió en la universidad y estudió una maestría y de repente decide dedicarse a sus hijos, también está en todo su derecho de hacer, ¿no? No por eso es menos triunfadora o menos exitosa o menos... Entonces, una forma de sumarte al feminismo es digamos, respetar las trayectorias y los deseos de vida de cada quien. Y eso aplica para otras diversidades, ¿no? O sea, para todos los grupos que existen. Para otro tipo de grupos, para otro. Sí, claro. Pero también es tener muy consciente que efectivamente, históricamente, mujeres y otros grupos han sido excluidos de la posibilidad de lograr sus deseos y sus proyectos de vida. Sí. Por el simple hecho de o ser mujer, o ser indígena, o ser gay, o ser... ¿Sí me doy a entender? Entonces, yo creo que el hacerte consciente de eso te posibilita entender que hay gente que necesita más apoyo que otra para lograr emprender ciertos proyectos y que es muy válido que el Estado u otros estén ahí, pero también las aspiraciones y los deseos de vida de las personas son tan diversos como personas existen en el mundo y como personas existen en la familia, etc. Muy bien. Y yo tengo, bueno, esas cosas que pasan como en redes sociales, ¿no? Que el feminismo va en contra de los hombres. Si uno quisiera sumarse, digo, yo no lo pienso así, pero hay gente que detrás de nosotros, de las cámaras, pueden llegar a pensar esto. ¿Cómo sumarse los hombres a ser aliados, a ser parte de? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay diferentes formas y se han propuesto
digamos, el feminismo, al ser un movimiento vivo, es un movimiento que cambia constantemente y en el que aprendemos constantemente cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se han observado es que si hay una manifestación pública a favor de las mujeres o en contra de la violencia de las mujeres, si hay hombres en esa manifestación pública, culturalmente las cámaras se van solo al hombre, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que un hombre asista a una manifestación de mujeres le quita, digamos, no es una forma, sí, vamos, se agradece, ¿no? Pero es una forma en el que le quita visibilidad a todo el colectivo de mujeres que están ahí. Sí. Entonces, termina siendo una manifestación donde hay 3 hombres y no dicen que hubo 8,000 mujeres, ¿no? Entonces, entendiendo esta lógica de la sociedad y de los medios, el hombre no tendría que ir a la manifestación, pero sí a lo mejor hubo, por ejemplo, una marcha en Argentina en donde ellos crearon la valla en protección. En protección para que no se metiera gente que hiciera alboroto después, ¿no? O posteaban cosas, o ese tipo de cosas son importantes. 1. 2. Mucho de lo que pasa en términos de desigualdad y de violencia, en términos de los hombres, está legitimado y aprobado por los mismos hombres. Entonces, el hecho de que tú compartas videos o chistes de ese tipo, o se los celebres a un amigo, una forma de aliarte con el feminismo es decir, ¿sabes qué? No es gracioso, ¿sabes qué? No compartas conmigo este tipo de cosas, ¿sabes qué? Porque es una forma de empezar a concientizar y de hacer ver a la gente que no es inocente, ¿no? Que generas violencia, que reproduces violencia y que esto fomenta cosas que después impactan la vida de otras personas. Sí. Porque por más pequeño que sea el contenido, está generando Exacto. algo. Entonces, digamos, una forma de ser aliados es esa, o sea, que entre ustedes, entre los propios hombres, se digan, caramba, o sea, no es No es lo gracioso, que, lo que debemos hacer, ¿no? Y otra es entender, digamos, también que así como las mujeres somos producto de una historia, las masculinidades también son producto de un esquema cultural y de un esquema histórico en nuestro país, y que hay muchas cosas que hay que desmontar también de eso, ¿no? Entonces, que si las mujeres hemos tenido la posibilidad de abrir el abanico y de ampliar las opciones sobre el ser mujeres que trabajamos, que tenemos o no tenemos hijos, que hacemos o tal cosa, también la masculinidad tiene que abrirse a la posibilidad de ser hombres de distintas formas, de ser hombres diferentes, menos violentos, más cooperativos, más corresponsables, ¿no? Y que eso no les quita nada. No, al contrario, suma en familia, suma en pareja, suma en sociedad al final. O sea, al final del día es sumar todos, estar todos, y pues hay, como dices, muchas perspectivas para estar dentro desde publicando, desde dejando de compartir cosas que alteren o que sumen algo negativo. Exactamente. Entonces podemos desde algún momento desde nuestras casas ayudar. Y hay, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención por mi línea de investigación, hay muchos hombres que se sienten amenazados cuando las mujeres ganan más dinero o cuando a las mujeres les va mejor laboralmente que a ellos. Una forma de sumar, digamos, es entender que eso no quita hombría a la pareja de una mujer exitosa. Ni te hace menos ni más. Ni te hace menos ni más valioso, ¿no? Entonces, digamos, esas pequeñas cosas que a veces no se ven tan importantes, yo creo que son las que generan que en la cotidianidad se pueda vivir una vida libre de violencia, libre de prejuicios, en pro de esta lógica más igualitaria, ¿no? Entonces yo creo que tiene que llegar hasta las casas, ¿no? Todas esas ideas, a todas esas personas. Debe de llegar y de tocar tu propia experiencia, si no se vuelve un simple discurso. Y luego también, bueno, a mí me ha pasado, y lo he visto en redes sociales, como se lo comenté, el hecho de que te llegan a veces noticias que te hacen quedar mal o te hacen tener una idea errónea de lo que está pasando. O sea, ni siquiera te llega la idea correcta de lo que es el feminismo, de lo que significa la marcha, porque al final de cuentas lo primero que te muestran es pintó esto, pintó lo otro. Entonces, exacto, también como parte es los medios, las redes sociales, saber qué es lo correcto y saber lo que estamos leyendo. Exacto. Porque al final del día... Y te digo, yo creo, o sea, yo puedo no ser de las personas que salga y pinte una barda, ¿no? Pero también reconozco que gracias también a esas mujeres que han sido mucho más
visibles, mucho más hasta violentas en ciertas manifestaciones, también yo gozo de muchos derechos gracias a ellas, ¿no? Entonces tampoco puedo deslegitimar su movimiento porque es su forma de luchar por lo que ellas buscan, ¿no? Pero también tengo claro que no es la única forma en que podemos lograr cambios o lograr la construcción de cosas novedosas y más equitativas para la cotidianidad, ¿no? Y en el caso particular, dada mi experiencia, yo creo que lo importante de ser feminista es que eso te permita desarrollar relaciones más plenas, ¿no? Tener una vida más plena y desde ahí poder dar un ejemplo de construcción de vida diferente. ¿No? Claro. Entonces, ahí lo tenemos, es parte de nuestra historia, no olvidar lo que ha llegado a ser todo lo que estamos teniendo en este momento. Exacto. Ahora vamos con una pequeña dinámica. Pensamos en mostrar algunas imágenes y pues la primer cosa, frase, palabra que se te venga a la mente, pues nos la dices. Okay. ¿Sale, vale? Esta es la primera imagen que les vamos a mostrar. Violencia. ¿Solo una palabra? Una palabra, una frase, lo que en el momento le nazca, va. Ups, no. Bueno, es que yo no estoy a favor, entonces yo te diría, en esa imagen en particular, no es el único camino. Muy bien. Esta es otra imagen. Maternidades. Mujeres. Vamos con otra. La superwoman, la que todo lo puede. Vamos con otra. Mujeres. Mujeres. Es que en mujeres cabe todo, o sea, mujeres es tan diverso como... Todo. Mujeres científicas, ¿no? Ciencia. Tristemente, uno de los estados con más feminicidios. La lucha feminista. Hartazgo. Muy bien, creo que ahí tenemos algunas de las palabras y frases que pues, como ella dice, engloban muchas cosas. Entonces, eso es parte del programa y responder todas estas preguntas que están llegando a través de la entrevista. Sin más, me despido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sintonícenos en otra nueva emisión de Interrogante. Gracias y nos vemos.